¿cómo les va? Bienvenidos a En Órbita, Hola a nuestro todos. podcast internacional a través de las redes de Canal 13. Con una felicidad extrema hoy. Hoy estamos completos. Sí, No, el no es equipo que- completo. No es que no grabemos completos todos, sí grabamos completos todos, pero no estamos completos, sino súper completos. Combi completa. Un solo aplauso para darle la bienvenida a nuestro faro de Alejandría, la batería que acumula el conocimiento, la luz que ilumina nuestros comentarios, don Tomás Pardo, que ha regresado Nuestro editor, Tomás Pardo. de sus prolongadísimas Saluda, Tommy. vacaciones. De sus prolongadísimas vacaciones y nos da la oportunidad de iniciar ya en forma como casi todo Chile la labor del año. Chile, usted nos está viendo de afuera, es un país muy curioso. Aquí las vacaciones terminan el 1 de marzo. En enero y febrero se hace prácticamente nada. Mira, yo no tuve vacaciones, así que no me venga a sacar pica. No mientas. Puedo poner voz de barítono. No mientas, Gaby. Ah, pero tuve en noviembre, ya pasó. Tuve. Se dio una gira en Vietnam y bueno, ya, volvámonos serios. Yo quiero colocar como primer tema de 3 del programa de hoy algo que tiene que ver con el Papa y quiero tomarlo desde el lado de el Papa, la sociedad y la señal, más que el lado médico. Usted sabe, el Papa está enfermo, está en el Policlínico Gemelli, Más de 2 semanas hospitalizado. Sí, como 20 y tantos días, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pedazo, pues lo lamentamos mucho, pero no es el fondo de lo que queremos contar. Ya escuchó la voz de doña Gaby Valenzuela. La primera inquietud que yo le traslado a Gaby es la siguiente. Se está creando una corriente de opinión que habla del futuro de la Iglesia Católica, más bien del futuro del Papa. Por el futuro de la Iglesia está más o menos claro. Y hay como 2 vertientes. Una dice que el Papa debe terminar sus días como Juan Pablo I, al frente de la Iglesia Católica. Y otra dice que dado el antecedente creado por Benedicto XVI y dado la evolución de la sociedad moderna, uno no podría mirar con malos ojos que el Papa Francisco renunciase a su cargo porque la salud no lo acompaña. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te va? Mira, obviamente que yo creo que nadie lo culparía si es que renuncia, partir por ese punto, porque obviamente la salud de cualquier persona es lo primero y el Papa es humano. Pero yo creo, no sé, me costaría creer que él lo hiciera. O sea, yo no creo que él renuncie, porque incluso en todos estos días de hospitalización, que ha estado en algunos días mucho más grave y otros días un poco más estable, pero sigue emitiendo comunicados, sigue llamando a la oración. Incluso si tú te metes a su ex o a su ex Twitter, en su perfil, o sea, ¿Cómo fue que dijiste? Twitter, ex. Cada ciertas horas va haciendo post. Obviamente que él tendrá un equipo que lo ayuda a hacer esas cosas, pero yo me imagino que él tendrá algún tipo de participación y envía comunicados también agradeciendo a la gente que lo está apoyando. Y un extracto de uno de esos comunicados que me llamó mucho la atención decía que él daba las gracias por la enfermedad que estaba teniendo, porque así lo acercaba como a muchas otras gente que está sufriendo o padeciendo alguna enfermedad o que algún sufrimiento de cualquier tipo. Entonces, es interesante. Eso en algún minuto lo había dicho Juan Pablo I, cuando dijo que él ofrecía su sufrimiento como parte de lo que significaba ser Papa. Yo me quiero poner, pese a que tenemos edades diferentes, antes de que me lo diga, un poco más contemporáneo. Es decir, yo puedo entender que el Papa sí quiera seguir. La pregunta es, hablando de sociedad contemporánea, ¿no será que estamos dando una señal de alguien que es irreemplazable y que nadie es finalmente irreemplazable en ninguna parte? Por más que busquen por ahí atajos a ver cómo lo sacan a uno, pues uno dura lo que tiene que durar. Y como señal contemporánea, ¿no te da la sensación que de pronto la renuncia del Papa volvería el papado como tal, la institución, como algo más humano? Mira, puede ser, porque esta cosa de que esté en su cargo hasta la muerte es un poco monárquico, es como lo que ocurre un poco con los reyes, ¿no? Que son reyes, como la reina Isabel, que fue... Es una monarquía. Claro. Entonces, sí creo que lo acerca un poco como a la humanidad, por decirlo así, pero también yo creo que hay que considerar que justamente la idea de esta institución es todo lo contrario, es acercarse a Dios, no acercarse... Bueno, en verdad no lo sé, yo personalmente no practico la religión católica, pero quizás es como hacer el nexo entre el cielo y la tierra, por decirlo así. Entonces, claro, puede que lo acerque un poco a esto, como que dé esta cercanía con nosotros, meros mortales. Pero finalmente, con todo lo que él ha hecho durante todos estos años, de que se ha caracterizado por ser un papa muy humilde, muy devota de su cargo, ¿tú crees realmente que renunciaría?
A ver, yo quiero volver a instalar, porque esta es una buena costumbre, uno instala los temas y los va cambiando para que le acomoden. Yo creo que en ninguna parte del mundo, y me voy a tomar el ejemplo de la política, al señor Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, lo sacaron del cargo porque tenía 86 años y no tenía salud para el cargo. Era presidente de los Estados Unidos. Que digamos que en consideración puede ser lo mismo con el Papa, porque el Papa finalmente es el jefe del Estado. Pero no lo sacaron del cargo. Sí, no bueno, lo dejaron postularse a la reelección. A ver, sí, precisiones, Carlos Zárate. No, precisiones. Si me cae una gota no es una lluvia ni un aguacero, es una gota, pero todos sabemos en qué terminó. Sí. Porque la discusión que se hizo no fue sobre la calidad política de Joe Biden, sino sobre su edad. Ahora, yo no estoy discutiendo, ni me atrevería a discutir de ninguna forma las calidades que tiene Francisco para ser el primer papa latinoamericano de la historia y la brillantez que ha tenido en algunas de sus accionares y la oscuridad que ha tenido en otros, porque hace así. Sí, también. Pero lo que sí me planteo yo es que si yo soy en algún punto el nexo de lo divino con lo humano, lo divino no se extingue nunca, eso es lo que nos han dicho. Pero los humanos también seguimos el ejemplo de lo que se nos renueva. Al final, si yo pude sacar a un político común y silvestre por temas de edad, yo no estoy siendo hereje. Me planteo si a la Iglesia Católica del año 2025, me lo planteo yo, no el canal, yo me lo planteo, le sería más útil o más funcional o más de acuerdo a los años que corren un papa más joven que pueda tomar la posta y seguir las reformas, porque ese es otro tema. Si es que el Papa llega hasta el final, como pasó con Juan Pablo I, Benedicto XVI fue un Papa de transición, eso se dijo desde el comienzo. Pero Benedicto XVI no logró frenar el ala progresista de la Iglesia, que encarnaba Francisco y otros papas, otros cardenales. Cuando Benedicto XVI fue electo, en segundo lugar había quedado Francisco. O sea, Jorge Mario Bergoglio. Ahora, dicho eso, y de nuevo para preguntarle a la Gaby, porque me gusta meterla en problemas, ahora ella es muy viva, siempre se sale. Si la salud del Papa continúa deteriorándose, porque eso puede pasar, ¿quién gobierna realmente la Iglesia? Porque cuando fue lo de Juan Pablo I, quien terminó gobernando la Iglesia, y eso lo dicen muchísimos libros, no fue el Papa Juan Pablo, fue un cardenal polaco, que era su secretario personal, que después fue entronizado como cardenal y digamos que lo mandaron rapidito a Polonia, lo sacaron de escena rapidito. Pero es que también ahí pasa que yo creo que depende un poco como de la proyección que tiene la enfermedad del Papa, porque obviamente que si él... oye, péscame, po. Es un acto de mala educación. Me castigo. No, lo que quería decir era... Espérate que se me olvidó. Ya. Es que tengo déficit atencional. Vuelve a decir. Tomás Pardo, en voz alta. Fuerte revelación, ¿no? Fuerte revelación. Bueno, la cosa es que esto que ocurre con el Papa, yo creo que finalmente depende un poco de la proyección que tiene con su enfermedad. Proyección que es reservada, o sea, nosotros no nos van a decir cómo le va a afectar esto que está sufriendo, solamente nos dan las actualizaciones. Pero, porque claro, si él va a estar postrado por 8 meses, y sobre todo en este año, que es un año importante en la Iglesia Católica, en donde se vienen, el año del jubileo, donde se vienen hartos eventos, claro, sería quizás entendible que él renunciara, pero por otro lado, y poniéndome en el peor de los casos, obviamente, si es que este estado en el que está durara, no sé, un par de semanas más, obviamente, y lamentablemente, no quiero decir que espero que ocurra, ya, pero me estoy poniendo en el caso de que el Papa muere, en realidad quizás mejor terminar como Papa, digno, no sé, creo yo. Yo voy a agregar una pregunta antes de avanzar al segundo tema, que es ¿quo vadis? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, Iglesia? ¿Será este el momento en plantearse seriamente algo que me llamó la atención y que estoy tratando de consultar acá para encontrar la nota precisa, que tiene que ver con qué es lo que finalmente mueve a la Iglesia en este minuto? La mueve a la Iglesia la voluntad de continuar progresando y acogiendo a mucha más gente y reconociendo realidades de sociedades que son integradas por humanos, no por ángeles del cielo, o vamos a caer en una época regresionista que nos lleve a perder todo lo que se ha avanzado en la Iglesia, que bajo la mano de Francisco no ha sido poco.
Es un poco como no sé si tuviste la película Cónclave, que estuvo ahora nominada a los Oscar. La vi, la disfruté, no voy a hacer un spoiler, vaya a verla, le puede dejar una gran duda por ahí. Obviamente yo no voy a hacer ni un spoiler, pero ahí como que uno se queda con la sensación de que finalmente quien sea que sea candidato para este cargo finalmente es un ser humano, con todos sus defectos. Es un humano el que elevan a categoría de divino, esa es una muy buena definición. Pero ¿qué tendremos? ¿Cuál humano tendremos? Tendremos este humano de más de 70 años, de cualquiera de las alas regresionistas, porque las hay, o ultraconservadoras, si usted quiere, porque las hay, no me las estoy inventando, sí, que todavía creen que la misa tiene que ser en latín, que todavía creen que hay gente que tiene que ser excluida, etcétera. O vamos a tener un papa relativamente joven, de un país tercermundista que no esté comprometido con eso y sí esté comprometido con las realidades que vivimos. Si usted es católico, le pido disculpas. Yo fui bautizado, pero no practico la religión, pero sí practico el periodismo, y el periodismo me permite hacerme este tipo de preguntas y hacerlas. Por supuesto. ¿Qué nos sirve a todos? Porque yo personalmente creo que Francisco en algún minuto ha encarnado el regreso de muchas personas que no podían ir a la iglesia, por ejemplo, los separados, por ejemplo, las comunidades LGTB, que no podían ir, ni siquiera ir. Cuando él dice, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? ¿Quién soy yo para negar algo? Entonces, en ese orden de ideas, pues le vamos a dejar a usted un espacio de reflexión sobre esto. Como siempre, si quiere comentarnos, felices de leerlos. Ojalá, usted ya sabe que, no se lo voy a repetir. Y por ahí comenten también si es que creen que el próximo papa va a ser del ala progresista o que si quizás vamos a volver al ala más conservadora de la iglesia. Deja ahí en los comentarios. ¿Yo? Sí. Hoy es que así como va Europa, yo creo que vamos a volver al ala conservadora, porque al menos en temas políticos casi toda Europa ya se está acercando un poco más a la extrema derecha. Yo me temo que sea un papa de esa misma ala. Que sea un papa que diga, no, ya no son los tiempos. Porque eso nos conecta con el segundo tema, del que quiero hacer una salvedad. Este tema no es conspiranoico, nosotros no jugamos a eso. No leemos teorías conspiracionales, no le damos, lo voy a decir en buen chileno, pelota. Si me está viendo fuera de Chile, no nos interesa. Pero sí hay un tema que tenemos que empezar a hablar los periodistas internacionales y que tiene que ver con la remodificación de los equilibrios internacionales a raíz de las decisiones de Mr. Donald Trump. Decisiones que además tienen una característica, y es que son decisiones que favorecen unilateralmente a Trump y eventualmente a Vladimir Putin, porque para el resto del mundo este es un equilibrio que se está alterando, y en el primer desarrollo de este tema te da la misma sensación que tengo yo, que están moviendo las piezas del ajedrez y no vamos a jugar ajedrez, sino vamos a jugar otra cosa. Sabes que yo encuentro un poco siniestro todo esto, porque además de que no se trata de una teoría conspirativa, sino que es la realidad de lo que está ocurriendo en términos políticos, a mí me causa, no sé, veo como todos estos líderes mundiales y sobre todo Donald Trump, que tal como tú dices, o sea, está jugando sus piezas como a él le acomoda. O sea, lo que hizo con Ucrania de acorralar a Zelensky ahí en la Casa Blanca, para mí eso es como lo más antidiplomático que hay. Y finalmente todo esto lo está haciendo por cómo le conviene a él. O sea, esta alianza que está teniendo divina con Rusia, también a mí me parece que es algo que finalmente tiene que ver con lo que le conviene a él y a su gobierno. Entonces, me preocupa que finalmente todo el mundo esté a disposición de un país. Le pido un ejercicio de memoria. Cuando usted fue a la escuela de periodismo, pues mucho después que yo, para que no me diga nada, a uno le enseñaron que Estados Unidos y Rusia de amiguis, nada. Okay. Parece que la versión 2025 de lo que aprendimos en la escuela no fue así. Pero le quiero agregar otro pelo a la sopa, porque nosotros vamos a tener que empezar a hablar, y en eso acojo una tesis de Bernie Sanders, un prestigioso senador demócrata, que está haciendo una campaña muy valerosa de colocar lo que él cree que va en contra de esta nueva modificación del orden, esta nueva reconfiguración del orden internacional. Lo que Bernie Sanders ha hablado es de oligarquía.
Y él ha dicho que los están gobernando a Estados Unidos los oligarcas. Totalmente. Porque de este lado del charco pues tenemos otra interpretación, ¿no? Que es la gente que tiene plata, qué sé yo, no hemos llegado a la oligarquía en ese plan, aunque exista. El tema de fondo para llegar a esto es, ¿qué tanto es lo que se está modificando en Estados Unidos en función de un mejor gobierno, en función de unas metas, o en función de la oligarquía de Bezos, de Musk, y siempre hay uno que se me olvida, de los tres poderosos, y Zuckerberg, que van a obtener unos beneficios multisiderales? Es que no encontraba la palabra. Sí, es complicado. A mí, claro, yo de partida desde que asumió y vimos a todas estas personas, estos personajes de los magnates, sobre todo del mundo de la tecnología, asistiendo al cambio de mando, y cuando asumió Donald Trump, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, desde ahí que ya empezó a parecer como un poco extraña la cosa. Después, como a los 2 días de que había asumido el poder, sale Donald Trump a hacer un discurso junto a todas estas personas, también dueños de todas estas compañías de tecnología, para anunciar una super mega inversión de $500 mil millones, justamente para la innovación de la inteligencia artificial, etcétera. Pero finalmente, no sé, yo creo que ¿tendrá algún tipo de convenio? O estará haciendo... Porque lo que a mí se me figura es que Donald Trump no dice las ideas que tiene para después poder ponerlas en práctica, sino que cuando ya tiene todo arreglado y todo listo, como por ejemplo lo que pasó con Rusia, que él decía en campaña, todavía no era electo, decía, si yo hubiese estado en el poder, no hubiese habido guerra en Ucrania. Entonces yo decía, me acuerdo en ese tiempo, yo me preguntaba... Decíamos, porque claro, nos preguntábamos, ¿cómo puede decir algo así, como arriesgado igual, como hacer una aseveración de ese tipo? Y finalmente llega al poder y ocurre que está con toda esta alianza con Putin, y que Putin dice, no, sí es verdad, no hubiese habido, como que le sigue las de atrás. Entonces yo creo que esto ya estaba todo armado de antes. Usted sabe que en una ecuación de estas, el más peligroso no es el que más habla, no es el que más vocifera. Usted cuando tenga una disputa, téngale miedo al que está callado. Nunca voy a ser yo, eso está claro. A mí me llama poderosamente la atención de China. Me llama poderosamente la atención China, que no se ha empleado a fondo contra Trump, salvo decirle, escoja mejor su enemigo, la guerra comercial, pero que está teniendo un creciente poder que los otros dos no quieren ver. Y que parte del acercamiento de ellos dos tiene que ver con dejar a Beijing o Pekín, como usted lo quiera decir, fuera del circulito de poder que maneja el mundo. ¿Tú crees que finalmente es China el que está detrás de...? No, yo creo que China es el poder emergente. Y lo vengo diciendo hace 3 años, una cuestión así. ¿En qué sentido es el poder emergente? Tienen una fuerza laboral impresionante. Ya están casi al día en la tecnología. En sectores que son críticos ya dominan. Hay sectores en los que China se ha ido desempeñando que van borrando la influencia de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí estamos construyendo un puente en un canal al sur de Chile, el puente de Chacao. Eso lo está construyendo China. Por ejemplo, la red ferroviaria en África, de países que no tienen ferrocarril, lo está construyendo China. La nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda. El tren que une a Santiago con Chillán, eventualmente a Puerto Montt, ciudades hacia el sur, y que yo tengo el sueño de que une el tren hacia el norte, hacia la ciudad nativa de Don Pardo, que es Arica. Arica, ¿no? Yo soy iquiqueña. Ya. Sí, en Iquique no hay nada bueno salvo la Gaby, ya. Oh, qué feo. Ya, pero, ¿verdad que no has ido? No, pero sí, no, pero seamos serios. China es este poder muy a la China que está viendo cómo todo se hace y después con sutileza van a soltar algo y vamos a... Para muestra, el puerto de Chancay en Perú. El canal de Panamá. Bueno, y quizás por eso también Estados Unidos está, o más que Estados Unidos, Donald Trump está tan yendo detrás de esta idea de subir las tarifas, y sobre todo a China, y que China quiere adueñarse del canal de Panamá para no permitir que entren las importaciones chinas. O sea, como que está muy dentro de la agenda de Donald Trump todo este tema de frenar un poco el avance justamente de China. Está como loco buscando por dónde puede obtener tierras raras, que son unos minerales justamente que se usan para la industria tecnológica. Primero quería adueñarse de Groenlandia, que tiene tierras raras. Todavía. Ahora las tierras raras se las va a dar Ucrania, porque Donald Trump le dijo a Zelensky que él le tenía que pagar toda la ayuda que le había dado a través de estos minerales. Entonces...
claramente está desesperado tratando de hacerle a la par a China justamente en la industria principalmente tecnológica. Pregunta 4254 para Gaby Valenzuela, que concursa desde Santiago de Chile. ¿Usted recuerda un presidente de Estados Unidos que se llamaba Ronald Reagan? Yes. El gran mérito de Ronald Reagan, que fue mejor presidente que actor, como actor de verdad, era muy malo, fue haber fundido a la Unión Soviética. ¿Y cómo fundió Reagan a la Unión Soviética? Elevando la capacidad de producción militar de Estados Unidos, con tal de que la Unión Soviética no lo pudo alcanzar. Yo la idea que tengo es que Donald Trump quiere intentar lo mismo con China, con una cosa muy diferente, que China sí tiene un grado de desarrollo que le permite resistir eso. Y entonces en esta cosa, y por eso dijimos que no hay ninguna teoría conspiranoica en lo que estamos hablando, por favor, para que no nos llenen de las teorías de que el episodio 4254 de Los Simpsons lo predijo, ¿no? Dejemos eso de lado. Nostradamus tampoco habló de esto. Es saber a ciencia cierta que estamos en presencia de una realineación del mundo que hasta hace 15 años se nos pasó por las narices y no la vimos. Y es una realineación de un caballero que tiene un designio, que finalmente es una especie de dictador, aunque no le guste que se lo digan. Bernie Sanders lo trata de autoritario. Totalmente. Y tiene todas las señales de aquello. O sea, yo creo que la señal más clara es lo que está ocurriendo ahora, que quiere básicamente censurar a la prensa, porque dijo que ahora los periodistas que hagan la comunicación de la Casa Blanca, no la prensa de la Casa Blanca, sino todos estos periodistas que se van a escuchar las declaraciones todos los días de la vocera, van a ser elegidos por el gobierno ahora. Pero en Argentina inventaron una más original. Y mira, que sea votación popular. Y vamos a hacer una lotería y vamos a hacer una votación. Empiecen a votar por mí para permanecer acá. Bueno, si quieren. De todas maneras me voy a quedar igual, o sea que tranquilo. Bueno, el tema de fondo aquí es el siguiente. En todo eso que estamos hablando, ¿qué papel jugamos los medios de comunicación? ¿Qué tan intoxicado está usted? O por la versión oficial, o por mi versión, o por la versión de la Gaby o la de Pardo. ¿Qué tanta libertad tiene usted de darse vuelta en las fuentes de información y chequear lo que le estamos diciendo? Estos intentos de manejar los medios de comunicación se han dado en todos los gobiernos del mundo. Aquí durante el gobierno militar o dictadura, como usted quiera decirlo, había una cosa llamada Dirinco, que manejaba los medios. En Colombia, en algún punto, hubo una ley de prensa para que sobre todo cuando habían asaltos guerrilleros, le daban a una especie como de cosas que uno no podía decir o hacer en un asalto guerrillero. Hay gobiernos de izquierda en todas partes de Sudamérica, incluido nuestro país, que favorecen medios regionales o medios emergentes para poder equilibrar, dicen los otros medios. Sí. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa conmigo, consumidor de noticias? Pero es que, o sea, yo creo que es complejo porque nosotros vivimos en un país donde afortunadamente sí tenemos libertad de prensa. Sí. Por más que yo sé que hay mucha gente que dice que mentimos los periodistas, etcétera. Quizás hay, no sé, quizás hay algunos... No me quiero mojar ahí las manos, pero... Mójese las patitas, no hay problema. Pero quizá, obviamente yo no puedo hablar por todos, pero no es que nosotros estemos como elaborando una historia fraudulenta para poder contarle. Entonces, eso en realidad no es así, y afortunadamente la libertad de prensa no solamente que un medio no mienta, sino de que hayan muchos medios, pluralidad de medios, para que si a usted no le gusta el nuestro, pueda mudarse a otro. Pero espéreme un poquito. Eso es la esencia de este negocio. Si a usted no le gusta el 13, estoy hablando de Chile, pues puede mirar el 11. Chilevisión, porque aquí operamos por nombres. No. Chilevisión, o, no o TVN. Tampoco. O La Red. Ya, Carlos. Pero déjame terminar. ¿Cuándo puede un gobierno obstruir el trabajo de una agencia internacional de prensa porque el gobierno quiere obligar a esa agencia de prensa a mencionar un accidente geográfico de acuerdo a la versión oficial? Donald Trump y su gobierno están censurando a la AP, la Associated Press, que es una agencia que era anterior a que yo naciera. Imagínese lo vieja que es. Y que usted tenga... Ya. Y la está censurando, ¿sabe por qué? Porque AP se resiste a decir Golfo de América. Entonces Trump lo que hizo es, mientras usted, hey, you, if you don't say Gulf of America, no te dejo preguntar. Si no dices Golfo de América, no te dejo preguntar. ¿Qué es eso? En un país que además
nos ha ido dando supuestas lecciones de libertad de prensa desde hace 65 años que yo nací. Hoy tengo pegado, pero es que los años hoy. Yo encuentro, es preocupante. ¿Pero es válido eso? Sí, o sea, no, pues, obviamente que no. Pero yo encuentro más preocupante lo que está ocurriendo en lo que te contaba de la Casa Blanca, porque significa que, o sea, la prensa cuando va, por ejemplo acá, cuando los periodistas van a La Moneda, de todos los canales, de la radio, de los diarios, de todos los medios, es para poder hacerle preguntas, obviamente, a las autoridades, al presidente, a los ministros, etcétera. Uh-huh. Y uno le puede hacer preguntas que obviamente necesita poder informar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa cuando estos periodistas están elegidos con pinza por el presidente? O sea, no les van a poder hacer ninguna pregunta que los pongan aprietos. Y esa no es la idea. Pasa lo que todo régimen dictatorial o autoritario quiere. Y es que la verdad que conozca la gente sea la verdad oficial y no Exacto. La verdad verdadera. Joseph Goebbels, en la Alemania nazi. En la Alemania nazi no había tele. Recién estaban empezando los albores de la tele, Juegos Olímpicos de Múnich, qué sé yo. Pero sí tenían una red de radios impresionante. ¿Sabe qué le pedía Goebbels a la gente en las calles alemanas, ciudades alemanas? Por favor, ponga su radio en la ventana y póngala hacia la calle prendida. No importa que usted no... imagínate ese Oberrugen, Superführer y qué sé yo, la propaganda del régimen nazi. Y tú por donde ibas escuchando la propaganda oficial. Si se concreta lo que dice la Casa Blanca, que lo maquilló muy eficientemente, diciendo que esta era una oportunidad para medios chicos que no tenían la oportunidad de la gran prensa de poder preguntar, pero yo me pregunto si le van a dar permiso a un medio pequeño anti-Trump de preguntar. Obvio que no, po. Porque yo la pregunta que me hago como periodista, y es mi compromiso con usted, es que yo no le invento historias, eso es lo primero. No le agrego de mi cosecha, y cuando le agrego de mi cosecha digo claramente yo opino. Por ejemplo aquí, yo opino acá. Yo opino, nosotros no somos un podcast informativo, somos un podcast de interpretación. ¿Y usted cree que a uno lo pueden censurar porque piensa diferente al gobierno cuando la gracia de la democracia es que los medios piensen diferente al gobierno y la cuestionen? Es que obvio, esa es la idea del pluralismo, que me cuesta decir esa palabra. ¿Plural qué? Pluralismo. Justamente. Pero te salió bien pronunciada. ¿Cómo era? Ah, ya pesado. Ya, pero ¿cómo era? ¿Querías puro que me salga mal? Ya, pero dale. Pluralismo. ¿Ve? Esa es la idea del pluralismo. Obviamente, porque ahí tenemos medios que quizás están son pro el gobierno, tienen una línea editorial quizás más alineada con las ideas, otro contrario, otros más neutros. Pero lo importante es que se puedan poner sobre la mesa preguntas que a todos los ciudadanos les interese saber. O sea, no solamente a los que están de acuerdo con el gobierno, sino que también al resto de la gente. Mire, yo voy a hacer un ejercicio. A mí me llama la atención poderosamente ser periodista. Fue lo que quise ser toda la vida. He hecho comentario deportivo, económico, espectáculo, he hecho de todo, pero periodísticamente hablando. Nunca en mi vida a mí me han dicho qué preguntar y qué no preguntar. Lo que yo sí tengo, porque la empresa en la que trabajo, que es la empresa que contrata mi capacidad, ojo, esta empresa contrata mi capacidad profesional, no mi conciencia, la conciencia es mía. Por si acaso, para dejarlo claro. Cita. No, es que es así. Yo trabajo acá, yo no pienso, a ver, a mí me contratan mi capacidad de hacer cosas, no contratan lo que yo pienso. Obvio. Ya, dicho eso, nunca me iba a recibir una presión para hacer una pregunta. Y si hubiese tenido la oportunidad de hacer preguntas incómodas, las habría hecho. Porque creo que ser periodista es interpretar a la sociedad y decirle qué necesita saber, lo que necesita saber realmente. Uh-huh. Y ahí es donde me estrello contra Trump y contra Milei, y me estrello contra también alguna vez acá en Chile contra modelos que a mí me disgustan mucho. Por ejemplo, quien entrega un comunicado, autoridades, un comunicado, no hay preguntas. Mándeme un mail. Claro. Mándeme un mail. Si lo importante es que den la información que corresponde, si finalmente están en esos cargos por la gente. Entonces, obviamente que le tienen igual una deuda a las personas de informarles las cosas que están ocurriendo, de información que tiene que ver con el país y con todas las personas. Y además de que, eso que tú decías de que finalmente esto es autoritarismo. O sea, lo dice Bernie Sanders. Claro, lo dice Bernie Sanders, pero hay una cosa
que es muy importante, porque la gente aquí dice no es autoritarismo ni es dictadura ni nada de eso, porque fue elegido democráticamente, ¿cierto? Ya. El otro día escuchaba a una influencer en TikTok, se llama Amandis, creo, y ella decía, es una historiadora, ella es preparada, claro, profesional, y ella decía que para tener calidad de autoritario no solamente tiene que ser por vía de que se toma el poder a la fuerza, sino que también puede ser por finalmente cómo actúa a lo largo del tiempo. Más o menos era lo que ella lo dijo mucho más bonito que yo. Pero en el fondo, claro, él puede haber llegado al puesto democráticamente, está perfecto, pero finalmente las cosas que ejecuta durante este gobierno también pueden significar que él termine siendo autoritario. A ver, hay un detalle, digo, para ayudar a la historia. A mí me encanta ayudar a la gente que necesita ayuda. Yo conozco un tal Daniel Ortega, sí, que fue elegido y colocado como presidente democráticamente, de democracia nada. Conozco un tal Nicolás Maduro, sucesor emérito de Hugo Chávez. Digo emérito porque lo colocaron ahí, ¿no? La votación de la elección post-Chávez fue acomodadísima. Conozco un tal Saddam Hussein, que también supuestamente lo eligieron, y conozco un tal Fidel Castro, bueno, conocí, no personalmente, a un tal Fidel Castro que también la gente votaba por él. Hombre, autoritarismo es cuando yo utilizo el poder del Estado contra las personas. Cuando yo utilizo mi poder para anular versiones. Claro. Cuando de pronto a Pardo lo llamen del cuarto piso y le digan, dígale a ese par de muchachos que no vuelvan a hablar de esto o de lo otro, claro, porque no nos conviene y no nos gusta. Ahora, yo ahí sí le tengo un punto a los medios gringos, a los medios de Estados Unidos. Los medios gringos todo este último tiempo se han ido declarando a favor de uno o de otro, cosa que no había pasado nunca en la historia gringa. La historia gringa uno llegaba y leía el New York Times en su minuto, o CNN, o revisaba Newsweek, que me encantaba, la revista Time me fascinaba, y ellos tenían una línea que era informar y comentar de acuerdo a lo que ellos entendían y sabían. Bueno, progresivamente se han ido alineando. El problema de alinear esto y de manipular la prensa es que usted se va a quedar sin saber qué fue lo que realmente pasó. Y no estoy diciendo que nosotros se lo estemos diciendo, porque nosotros a su vez también recibimos versiones filtradas de cosas que pasan, y gracias a la prensa es que vamos descubriendo escándalos como por ejemplo Paul Schaeffer, que lo descubrió una periodista de este canal, como por ejemplo los abusos de los curas pedófilos, que se descubrieron gracias a denuncias que llegaron a periodistas y periodistas que fueron a investigar. Tomaron acción al respecto. Sí. Esto finalmente, aunque sea un momento muy técnico de todo lo que venimos hablando, es una defensa de la prensa libre, porque la prensa libre garantiza democracias. ¿Hay democracia en Rusia? No. Sin embargo, por el señor Putin votan cada 4 años. ¿Es democrático el señor Putin? Tampoco. Y si usted quiere, voy a ir al final, Gaby, de los tiempos. El señor Hitler... Eso mismo te iba a decir. Llegó al poder democráticamente. O sea... No, llegó democráticamente, por él votaron. Porque, claro. Y después vino la otra parte, que es la parte a la que yo le tengo miedo, y vamos a volver al comienzo de lo que estábamos hablando acá. Cuando la persona que está en el poder, con el mecanismo que tú quieras, empieza a alterar la realidad y a saltarse los demás poderes del Estado. Voy a firmar una orden ejecutiva que establezca que Gaby Valenzuela mañana se gana un salario de 45 millones de pesos. Y la muestra. Ojalá. Pero es que hay un problema. La democracia está fundada en el balance de 3 poderes. Sí, po. Y esos 3 poderes entre sí manejan el Estado. Bueno, obviamente es una situación compleja, y espero también que en Argentina no, porque lo que están diciendo en Argentina más encima es que los periodistas que estén ahí en la Casa Rosada sean elegidos por voto popular. Entonces ahí nuevamente como que mezclando un poco lo que es democracia con lo que es censura. Un reality. ¿Puedo hacer un gag malo? El reality Casa Rosada. ¿Puedo hacer un gag malo? Yo me candidatizo a que usted no vote por mí. No lo haga. Ok. Nunca. No votaré por ti. No voten. Miren, uno lo toma en risa, y yo le agradezco a usted que los brotes de humor ácido, irónico y sulfúrico que tengo de vez en cuando no provoquen tanta roncha. Pardo, que me conoce, sabe que puedo ser todavía más difícil y más áspero. Lo que me angustia es que no nos demos cuenta de qué está pasando. Eso sí que me angustia. Que no haya voces, no la mía, no la de la Gaby, no la de Pardo, que no haya voces en la sociedad que digan, a ver, espérenme un poquito. Yo no quiero
que me vuelvan un reality los voceros que le van a preguntar al presidente. Imagínate que gana, esta ficción, el Partido Unificado de Mileístas de Argentina, el Puma, Partido Unificado de Mileístas de Argentina. Bueno, podría ser Confederación Unida de Mileístas Argentinos. Ya, ahí sí, Kuma. Ok. Entonces dicen, hay elección de periodista. Y Manuel Martínez de la Hoz y Peralta gana la elección. Pero resulta que Manuel Martínez de la Hoz y Peralta es íntimo amigo de Javier Milei. Claro. Y esto es pura futurología. Es íntimo amigo del presidente Lordo Pardo, pues para no usar nombres propios, para que nadie se me vaya a molestar. Y entonces Lordo Pardo lo llama y le dice, y mira, pregúntame mañana de qué tomé desayuno. Sí, por supuesto. Y las cosas que uno quiere que le pregunten no se preguntan. Y ojo, que estoy admitiendo que a veces en nuestros países, pues yo he pasado por 2 países ya como periodista, no preguntamos todo lo que la gente quiere saber. Es que a veces tampoco te responden. Y a veces, incluso a mí me ha pasado que me dicen, hoy estoy pidiendo una entrevista y me dicen, bueno, pero no vamos a hablar de esto. Entonces no, entonces no hago la entrevista. Bueno. Si te empiezan a condicionar. Y también hay gente que tú pides una entrevista y se demoran 6 meses en contestar. Sí. Y a los 6 meses le dicen a uno, no nos interesa. Oiga, doña Gaby, our Don time Carlos. has ended. Así es. Cronos, mi rival implacable, me acaba de señalizar que tuki se acabó. Yo quiero dejarles una reflexión final. He disfrutado mucho este programa, no solo porque está Tomás, no solo porque está la Gaby, porque creo que estamos permitiendo que usted escuche otras voces sobre fenómenos que vemos todos los días. Y me siento muy orgulloso de eso. Espero que le haya gustado, déjenos los comentarios. Doña Gaby, usted por favor, en su muy buen y fluido, mentiras, Francés. chileno. Ya me va a hacer hablar. No. Au revoir, tout le monde. I'm not making you to speak in French. Ah. Dinos hasta luego y despide el programa hoy, por favor. No, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de En Órbita. Como siempre, estamos aquí los jueves para seguir analizando más temas internacionales, así que nos puede acompañar la próxima semana también. Muchas gracias. Y una garantía final, nada está libreteado y nada está maqueteado. Se copia y se publica tal como fue.